27. ¿Recuerdan ustedes cómo va la historia de los tantos días de tempestad y de andar a la deriva el barco en el que Pablo iba prisionero? ¿Sí recuerdan? Ese es el contexto de lo que estamos platicando. Y al final del domingo pasado considerábamos con sorpresa, quizá, cómo es posible que si vamos a hacer algo que Dios quiere, lo estamos sirviendo, vamos a hacer algo que Él nos ha pedido, sin embargo, tengamos obstáculos, problemas, amenazas de no poder realizarlo, incluso peligros de muerte, si estamos sirviendo a Dios en el camino que Él nos ha puesto. Quisiera subrayar eso. No se vaya a imaginar que porque estamos con Dios, el diablo se va corriendo. Si usted está con Dios, el diablo no se va corriendo. Piensa en Jesús. Jesús fue lleno del Espíritu Santo e inmediatamente fue tentado del diablo, ¿no? Piense que si vamos a hacer algo que Dios nos ha pedido y lo hacemos con amor, con ese deseo que nos imparte el llamamiento de querer hacer lo que Dios quiere, eso no significa que no va a haber obstáculos. Y lo estamos viendo con todo lo que Pablo ha sufrido. Y cerrábamos nuestra plática anterior diciendo que debemos luchar y vencer. Pero no en esa necedad del terco que quiere hacer lo que quiere a como dé lugar. No en la necedad de aquel que tiene confianza en sí mismo y no alcanza a ver sus errores. Vamos a luchar y vamos a vencer y vamos a perseverar hasta el final en aquello que Dios nos haya indicado. En aquello que Dios nos haya indicado. Así, en el verso 33, después de que los soldados han roto las amarras para que se pierda la lancha de desembarque y los marineros no puedan huir, llega el amanecer. Y al amanecer Pablo habla con las 270 y tantas personas del barco. Y les dice lo siguiente. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hay mucha riqueza en estos dos versos. Diríamos, en primer lugar, el aspecto eminentemente práctico. Si llevo una quincena sin dormir y sin comer, y muy pronto vamos a tener que desembarcar nadando, pues no voy a sobrevivir si no tengo fuerzas, ¿no? Entonces, diríamos que este es el primer punto en el que hay que pensar. Pablo les dice: coman, repongan fuerzas, porque viene el desenlace. Claro, aquí Pablo usa una hipérbole. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Hipérbole quiere decir una exageración literaria. Literaria, no de esas exageraciones de los hermanos exagerados, sino es un recurso de belleza, ¿no?
Pero bueno, no es literal, porque seguro cuando alguien iba nadando se le cayó un cabello, como cuando usted se baña. Segurito que sí. Y más con esas olas. Pero lo que se refiere es cómo Dios se interesa por nuestra vida y aún por conocer y cuidar los ínfimos detalles. Esas son palabras de Jesús. Yo estaba leyendo el Evangelio de Mateo en un lugar muy curioso, era un templo de la logia masónica. Cuando yo tenía como 9 años, ya les contaré por qué estaba allí, pero ahí estaba. Y entonces llegué a ese versículo donde Jesús dice, aún vuestros cabellos están contados. Esa frase se quedó impresa en mí, ¿no? O sea, la puedo recordar nítidamente a la distancia de 60 años, ¿no? Aún vuestros cabellos están contados. ¿Qué quiere decir? Que Dios conoce más de mí que yo. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene? Para algunos es más fácil porque ya tenemos menos. Pero aún así no sabemos cuántos tenemos. Pero Dios sí sabe. Y si Dios sabe algo tan pequeño que yo no puedo saber, pues cuán importante será para Dios lo que para mí sí es importante. También lo decía Jesús hablando de los pajarillos y hablando de las flores y como si Dios cuidaba de algo tan efímero o de tan poco valor económico, no dije valor intrínseco, sino económico, como las flores y los pájaros, ¿cómo no cuidaría Dios de nosotros, ¿no? Ahora bien, entonces, pero me llama la atención lo siguiente. Cuando tenemos angustia o un gran problema, ¿no muchas veces la Biblia nos invita a ayunar? ¿No era una costumbre de los judíos, sobre todo en tiempos de riesgo, de peligro? Cuando Naamán consiguió que el rey Asuero firmara un decreto para exterminar a los judíos, ¿qué hicieron los judíos? Ayunaron. ¿Sí? Es la fiesta del Purim, que actualmente se celebra en el judaísmo. Cuando la ciudad de Nínive estaba amenazada para ser destruida, ayunaron. Ahora que están en este gran peligro, podríamos decir que un discurso posible de Pablo hubiese sido, pues ahora sí, ayunen más, para que se salven, ¿no? Como si Dios necesitara que lo estemos convenciendo. Miren alguna expresión que a veces decimos. Hermanos, fulanito de tal que está enfermo, ya está mejorando, sigamos orando. O sea que quiere decir que necesito seguir presionando a Dios para que no deje las cosas a medias, ¿no? Para que no se le olvide. Que la oración es como la penicilina, que si no da la dosis completa, sale peor. Es incorrecto decir, sigamos orando porque Dios ya está actuando. O sea, porque eso implicaría decir, si dejas de orar, entonces Dios dice, pues entonces ya no hago nada. No, eso no depende de mí ni de mi oración. Si yo he orado con fe y Dios está respondiendo, ya está respondiendo. Y si se está tardando en terminar la respuesta, no es asunto de que sigamos orando. No sé si me explico. No, creo que no. Bueno, pero entonces Pablo dice lo contrario del ayuno. Coman. Y es que, bueno, ¿qué es el ayuno? Porque
frecuentemente tenemos la pregunta, ¿pero hoy todavía se debe de ayunar? ¿Los cristianos también ayunamos? En Comunidad Apostólica también se cree en el ayuno, porque siempre hablan de la comida de los domingos, pero también creerán en el ayuno. Sí, otra forma de llamar al ayuno es aflicción del alma. ¿Cuándo se debe de ayunar? Cuando quiero presionar a Dios para que me conteste. ¿Sí o no? No, no es huelga de hambre. El ayuno no presiona a Dios para que me conteste. El ayuno no es como ponerle más fuerza a las peticiones, a la espiritualidad para poder hacer milagros. Nada de eso. El ayuno no es más que una profunda preocupación por conocer la voluntad de Dios y confesar mis pecados. Si usted tiene algún tiempo en su vida en que le gustaría que su situación fuese mejor entendida desde lo que Dios dice, ayune. Pero ayune orando y meditando para que pueda estar pensando y oyendo la voz de Dios respecto de ese problema o de esa orientación que necesita. No es ayunar en total distracción, ¿no? Yo puedo decir, bueno, hoy ayuno y tengo que hacer mi vida de todos los días, nada más que ayunando, y cada vez que veo las hamburguesas se me antojan. No. El ayuno es también darse la oportunidad de estar a solas con Dios, meditando, orando, buscando su rostro, escuchando al Espíritu Santo que me muestra mis pecados. Eso es el ayuno. Pero también hay momentos en que sabemos que Dios ha contestado, que Dios nos ha bendecido y no necesitamos ayunar. Si, por ejemplo, el motivo de una reunión es gozo, es alegría, no vamos a venir en ayuno. Cuando Toño y Areli se casen, no van a ir ayunando, ¿verdad que no? Al contrario, va a haber ahí un maquetazo, un molito, ¿verdad? Le dijeron una vez a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les contestó, cuando el esposo está, no se ayuna. Cuando el esposo no está o no esté, entonces ayunarán. Lo que nos reitera que el ayuno se da en tiempos de aflicción. Como les he dicho en otra ocasión como ejemplo, si tenemos un familiar muy enfermo, no sentimos hambre, no tenemos deseos de comer, solo estamos preocupados. El ayuno es una especie de preocupación espiritual. Si esa preocupación es real, es profunda, no estaré pensando en las hamburguesas, ¿no? Porque el que está ayunando y solo está pensando a qué horas se acaba el ayuno, como dicen por ahí, levantar el ayuno, porque ya quiero comer, pues no está muy concentrado. En fin, pues el punto es que ahora Pablo dice lo contrario. Ustedes ya ayunaron mucho tiempo, y no por buscar a Dios, sino porque están mareados, porque han vuelto el estómago, porque están preocupados, porque tienen miedo de ahogarse. Pero coman, ahora coman. Aquí la comida o el tomar ánimo para poder comer es prueba de saber que Dios nos ha prometido la solución. De que en un sentido la respuesta ya es nuestra, ¿no? Coman. Recuerden que hasta qué punto estas personas oían a Pablo. Pues yo creo que al principio no mucho. Cuando Pablo dijo, no hay que salir en este tiempo, no lo oyeron.
Cuando dijo, se me apareció un ángel y me dijo tal cosa, tampoco le hicieron mucho caso. Ahora que les dice que coman, parece que ya le van a hacer caso, pero miren cómo fue la cosa. En el 25. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Muy interesante. Algunos comentaristas del texto bíblico se preguntan si Pablo estaba celebrando o no la Santa Cena. Los comentaristas católicos dirían si Pablo estaba celebrando la Eucaristía. La mayoría se inclina a decir que no. Yo digo que sí. Pero a ver, aquí tenemos que repasar algo. Allá atrás se escucha con la música que hay por ahí. ¿Sí? Si no, aquí hay, miren, aquí hay 10 lugares. Bueno. ¿Qué es la Santa Cena, la Cena del Señor? Aunque hemos hablado varias veces de ello, y le reitero que ahí están los videos. El problema es que en el alejamiento que la Iglesia tuvo del Nuevo Testamento a lo largo de los siglos, usted recordará que la Iglesia se fue alejando del modelo neotestamentario conforme el tiempo pasaba, hasta ser una iglesia tan ajena a lo que debe ser la iglesia de Jesucristo. Solo para que haga comparación. Aquella iglesia que organizó cruzadas, guerras, quemaba herejes, vendía el perdón de los pecados, no se parece en nada a la iglesia de Cristo, ¿no? Bueno, en ese alejamiento paulatino que la iglesia fue teniendo, fue transformando la Santa Cena, que originalmente era una comida entre amigos, la fue transformando en una especie de acto mágico, donde lo importante era el pan y el vino, que eran tan sagrados o incluso cambiaban de sustancia, cambiaban de naturaleza y nos aportaban los elementos materiales, nos aportaban la salvación, nos aportaban a Cristo y por tanto se volvían indispensables para ser salvados, el pan y el vino. Y se podían poner requisitos e impedimentos a las personas que no merecían tomar el pan y el vino. Son muchas las posturas de diríamos, de este cuño, pero no las voy a enunciar ahora, solo subrayo. El acento se puso en el pan y en el vino, pero el énfasis del Nuevo Testamento no se ponía ahí. La importancia que el Nuevo Testamento otorga a lo que llamamos la Santa Cena es la comunión entre los creyentes, es la amistad, es el amor. ¿Sí ve que son dos cosas muy distintas? Esta comida es importante porque representa y porque fortalece la amistad, la unidad, la comunión. Esta comida es importante porque el pan y el vino son algo tan maravilloso que si te los comes, ¿quién sabe qué te va a dar? Porque no me saben explicar. Y si no te los comes, ¿quién sabe qué vas a perder? Porque tampoco me saben explicar. Entonces, si recuperamos el mensaje del Nuevo Testamento de que la comida es siempre un pacto. La comida es siempre un pacto. Podemos cambiar nuestra mentalidad. Como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Cambia el chip. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, usted va a una fondita
Y si no hay lugar, se sienta con alguien que ni conoce y cada quien para su santo, ¿no? No hay comunión. Nosotros debemos comprender que, bíblicamente hablando, comer juntos es una oportunidad de hacer amistad o de fortalecer esa amistad. Recuerde qué tan significativo fue el hecho de que Judas cenara con Jesús aquella última noche. ¿Por qué Jesús le dice, el que coma conmigo en mi plato o de mi plato? Eso significa que si Judas estaba comiendo ahí en torno a la misma mesa, pues era amigo de todos los que estaban alrededor de esa mesa. Eso se supondría. Una manera de hacer todavía más evidente esa unión, esa amistad, es compartir el plato. Nosotros lo hacemos más, pero entre pareja, ¿no? ¿Verdad? Mira, prueba qué rico está este taco, diferente al que pediste tú. Y a veces hasta intercambiamos, ¿no? Tú te comes la mitad de lo mío y yo la mitad de lo tuyo, ¿no? O los novios ahí dándole en la boca el heladito. Bueno, allá en el Medio Oriente, pues no se veía mal entre hombres compartir del mismo plato, como no se veía mal que los hombres se saludaran de beso. Todavía pasa en Italia, en Francia, en Rusia, ¿no? Por eso el Nuevo Testamento habla de ósculo santo. Son de esas palabras que uno dice, ¿quién sabe qué es eso de ósculo? ¿Verdad? Bueno, el beso. Bueno, Jesús toma pan de su guisado, no sé, del cordero, de las hierbas amargas, de lo que sea, y le dice a Judas, come. ¿Eso qué significaba? Que Jesús le estaba diciendo a Judas, si estás comiendo aquí es que eres amigo, pero te voy a dar más oportunidad todavía. Come de mi plato para que entiendas que somos amigos. Porque Jesús amaba a Judas, ¿eh? Jesús amaba a Judas. No piensen que Jesús desde que lo escogió ya lo rechazaba y nada más lo soportaba porque el destino había escogido a Judas para que lo entregara y Jesús dijo, ni modo, pues lo tengo que llevar conmigo. No, Jesús amaba a Judas, lo consideraba su amigo, su hermano, así lo dice el Salmo 69. Y entonces, por eso Jesús le está dando la oportunidad de no traicionar la amistad. Traicionar a Jesús era una tentación que todos los discípulos tuvieron. Porque uno de los textos evangélicos dice, el diablo les ha pedido para zarandearlos, refiriéndose a todos sus discípulos. El diablo ha pedido permiso a Dios para que a ustedes, mis 12 seguidores, los haga como quiere. Bueno, hay que estar alertas, ¿eh? Pero también qué bueno que el diablo tiene que pedir permiso, ¿eh? Así que si me está zarandeando, bueno, Dios lo está permitiendo, pero cuidado. Total que ya sabemos qué pasó con Judas. Pero lo que estoy insistiendo es que la comida es amistad. Cuando Dios se apareció en la montaña del Sinaí, la montaña de Horeb, 70 ancianos acompañaron a Moisés a comer con Dios. Cuando Dios se apareció a Abraham, que Abraham estaba en la tienda y vino Dios o Jesús con 2 ángeles, y Abraham mandó a Sara a preparar un cabrito. Y Dios comió con Abraham, ¿no? El Salmo 23, ¿qué dice? Aderezas mesa. Va a ver en español moderno, aderezas, ¿qué quiere decir? Prepara. Me guisas, ¿no?
Aderezar es guisar. Guisaste, preparaste unos manjares. El Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo cenaré. Cenaré. Cuando Cristo venga y nos lleve a la resurrección, ¿a qué vamos? A cenar. ¿No dice? La cena de las bodas del Cordero. Oiga, hermano, los cristianos, ¿cómo comen? ¿Verdad? Hace rato lo decía, creo que Basti, ¿no? Que Jesús cenó con sus amigos antes de morir. Comer juntos es muy importante. La Santa Cena era eso, comer juntos. Ahora, ¿pero qué pasa si no es estrictamente el partimiento del pan y el vino en la congregación? Yo diría que por analogía, toda comida conlleva el mismo carácter de la Santa Cena. Ahora sí me vio cara de hereje, ¿verdad? ¿Por qué toda comida conlleva el carácter de la Santa Cena? Miren, pensemos. La Santa Cena es subrayar que ese Jesucristo resucitado que murió por nosotros está presente, ¿no? Bueno, usted está en su casa, va a desayunar, ¿está presente Jesús? Al ratito que se acabe el culto y se vaya a comer para chismear de lo que el pastor dijo, para criticarlo, también va a comer, ¿verdad? ¿Está Cristo presente? En la semana se le olvidará leer la Biblia, pero cenar no se le va a pasar. ¿Estará Cristo presente? Sí. Siempre que comamos, está Cristo presente. Entonces, si tenemos siempre la conciencia de que Él está con nosotros, hay la primera similitud, ¿no? La primera participación, vamos a llamarlo. La segunda cosa es que cuando los textos dicen que Jesús bendijo el pan y lo partió, o que bendijo el vino y lo distribuyó, ¿a qué se refiere con bendijo? Que ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, en realidad no era una especie de oración mágica, ¿no? A veces cuando vamos a comer y, bueno, ya oraron, sí, ya están bendecidos los alimentos. Y ya hemos dicho que no es que los cambiemos en algo, ¿no? Sino la oración, el ritual textual que Jesús debe haber dicho y que hoy se continúa usando en la Pascua es: bendito seas tú, Señor del universo, por este pan, fruto de la tierra. Eso es bendecir. Bendito seas tú, Señor, Rey, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid. Entonces, ¿qué es bendecir? Como bendecir es decir bien, cuando damos gracias a Dios porque existe ese alimento, porque yo tengo ese alimento, eso es bendecir los alimentos. ¿Y cuándo bendecimos los alimentos? Pues yo creo que siempre que comemos, ¿no? Siempre que comemos. Ahora, pero bendecir los alimentos debe ser una actitud, ¿no? Imagínense que solo como mera costumbre, antes de comer yo digo: y Señor, bendice estos alimentos, dáselos a los que no los tienen, amén. Clásica oración, ¿no? Y después de eso, digo: esto no lo quiero, esto no me gusta, ¿por qué me viste feo? Y te empiezo a reclamar cosas. ¿Cómo dimos gracias a Dios y estamos peleando en la comida? ¿Cómo dimos gracias a Dios y desperdiciamos la comida? ¿No? ¿Ha visto usted en restaurantes que hay personas que piden mucho y nada más prueban así tantito y todo lo demás lo desperdician? ¿Será eso
gratitud a Dios? ¿Verdad que no? Entonces comer, sí, comer, y siempre que comemos es saber que Cristo está presente, agradecer a Dios los alimentos y aprovechar para la amistad y la comunión con aquel que coma con nosotros. ¿No se parece toda comida a la Santa Cena? ¿Verdad que sí? Entonces decir si Pablo aquí estaba celebrando la Santa Cena o no, no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido, y yo lo anoté así, es que Pablo comió santamente. Pablo comió santamente. ¿Qué quiere decir eso? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento en donde una viuda, en tiempos de hambre, y por cierto una viuda que no era judía, y a pesar de la hambruna que asuela esa región, le da hospedaje al profeta Elías. Pero Elías no llega y se presenta y dice, soy profeta. Qué bueno, ¿no? Porque ahora hay algunos ministros que la presunción por delante, ¿no? Él no dice nada, simplemente acepta que la mujer lo invita a comer, a pesar del hambre, ¿eh? Porque hay que ser hospedadores. Es que va a venir a comer el hermano fulano. No, ¿para qué lo invitas? No alcanza. No tenemos dinero. No, esa no es la actitud, ¿eh? La actitud es, ¿sabes que hoy tenemos un bolillo? Bueno, pues ya lo partiremos en dos, no pasa nada, ¿no? Bueno, dice que cuando la mujer vio comer a Elías, se dio cuenta que era profeta. ¡Ay, qué sorpresa tan interesante!, ¿no? ¿Cómo es que por ver comer a alguien puedes saber que es un profeta? Y ahí es donde tenemos que imaginar que Elías tuvo que haber comido, con gratitud, con alegría, con amistad para esa familia, haber dirigido a Dios la plegaria de gratitud, ¿o no? Pero así, con un carácter santo, no como mera oración costumbrista. Porque a veces en el restaurante, bueno, a ver quién va a orar. Y a lo mejor la gente de las otras mesas dice, ay, están orando, están rezando. Bueno, qué bueno que lo vean, pero si después de que vieron que estamos rezando, nos ven peleando o alguna otra cosa indebida, no, es comer santamente. Hay mucha preocupación en ciertas congregaciones de quién puede participar de la Santa Cena o no. Se malentiende eso, ¿no? Es como si hubiera cristianos dignos y cristianos indignos. A ver, ¿usted qué tan santo es? ¿Qué tan santo se portó esta semana? ¿Y quién pasa a tomar la Santa Cena? Nadie pasa. A veces hasta nos amenazan. Es que si pasas y no te portaste bien, te va a caer la maldición. O a alguien hasta se lo prohíben. Usted no puede tomar la Santa Cena porque hizo quién sabe qué. Y como les digo a veces, pues ya las únicas que lo toman son dos viejitas que ya no pueden pecar, son las que... No, la invitación de Cristo es para todos. Porque no se trata de una comida mágica que yo merezca. Es la comida de amistad. Y por eso transfiere, comparte su carácter a toda comida. A toda comida. Si lo único que aprendiéramos hoy de lo que dijo Benji es que hay que estar llenos del Espíritu, de lo que dijo Basti es que Dios no nos abandona, y de lo que digo yo es que hay que comer santamente, ya llevamos un buen aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Y entonces Pablo
parte el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Miren qué simpático el verso 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ven que Pablo tiene una confianza y que la demuestra. A tal punto creo lo que Dios me ha dicho que miren, voy a comer tranquilamente. Y claro que de ver se antoja, ¿no? Y aquellos ya muertos de hambre dijeron, no, pues entonces también nosotros vamos a comer. Y Pablo logró su objetivo. Y ya todos pudieron comer. Y como dice el verso 37, y éramos todas las personas en la nave 276. 276 personas que se animaron a comer. Voy a cerrar con un ejemplo de un cristiano que estuvo preso en Siberia. Ustedes recordarán que en tiempos del bloque socialista, tras la cortina de hierro, el cristianismo se persiguió, estaba prohibido, las Biblias estaban proscritas. En algunos países más, como en Albania, que era oficialmente ateo. En otros, como en Rusia, el Ministerio de Cultura era el ministerio de convencer a la gente que no creyera en Dios. Se los digo por amigos rusos que me han platicado. El asunto que ahora está en China, en este momento China está reavivando, reintensificando la persecución contra cristianos. Esta semana tomaron presos a 30 pastores de una iglesia, porque lo que quiere el Partido Comunista es que todos los sermones pasen por su revisión. No duden que en México pueda pasar lo mismo, ¿eh? Y nosotros no vamos a dar nuestro sermón a revisión ni a censura. Nunca. Entonces este hermano fue enviado a Siberia. Y pues entre los sufrimientos que tuvieron allí, pues era la falta de comida. Y en alguna ocasión que les dieron a todos un mendrugo de pan, todos los presos, desesperados por el hambre, lo tragaron ipso facto, y solo él oró y lo comió despacio y lo comió en paz. Todos los presos que después de muchos días de no comer se atragantaron con el pan, lo vomitaron. El único que pudo digerir su pancito fue el hermano que lo comió con paz. Porque a pesar de la prueba, debemos comer con gratitud, debemos comer con alegría y por supuesto dispuestos a compartir la comida. Yo le invito para que en su oración no diga a Dios, dale estos alimentos a los que no los tienen. Nunca le diga eso, porque eso le toca a usted. Mejor usted piense, ¿cuándo, quién, cómo voy a compartir los alimentos? Porque es muy fácil comerme yo todo el plato y decirle a Dios, dáselos a los que no lo tienen. Es mejor partir el plato, ¿sí? Para poder darle a los que no lo tienen. Pues, hermano Gustavo, le dejamos el espacio.